¿Y si El Señor de los Anillos no fuera una invención, sino un recuerdo? Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los universos más amados y estudiados de la literatura fantástica, El Señor de los Anillos. Durante décadas, millones de personas en todo el mundo se han perdido en la Tierra Media, maravillándose con la riqueza de sus culturas, la profundidad de sus personajes y la épica de su historia. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que esta obra maestra es mucho más que una simple invención? ¿Qué pasaría si la verdad detrás de la Tierra Media fuera mucho más inquietante y fascinante de lo que jamás hayamos imaginado? Tolkien, ¿creador o redescubridor? La creencia popular es que J.R.R. Tolkien, un genio literario sin igual, simplemente inventó de la nada un mundo tan vasto y detallado como la Tierra Media. Que su mente prodigiosa dio a luz a los hobbits, los elfos, los enanos, y a la oscura figura de Sauron y su anillo único. Sin embargo, esta es una visión simplista que ignora una faceta crucial de la vida y obra de Tolkien. J.R.R. Tolkien no era solo un profesor de literatura inglesa en Oxford, era un filólogo de renombre mundial, un experto en lenguas antiguas, en particular las nórdicas y germánicas. Su pasión no era solo leer estas lenguas, sino comprender las mitologías, los cuentos y las cosmogonías que se tejían en ellas. Pasó gran parte de su vida estudiando y traduciendo textos que se remontan a siglos, e incluso milenios. Han perdido en la Tierra Media, maravillándose con la riqueza de sus culturas, la profundidad de sus personajes y la épica de su historia. Y es aquí donde la trama se complica y se vuelve realmente intrigante. El propio Tolkien, en una de sus cartas, dejó una declaración que debería hacernos reflexionar profundamente. No estoy inventando mitología, la estoy redescubriendo. ¿Qué significaba esto? ¿Era una metáfora poética o había una verdad literal en sus palabras? Las raíces ancestrales de la Tierra Media. Para comprender la magnitud de esta afirmación, debemos viajar en el tiempo, mucho antes de que Tolkien tomara una pluma para escribir sobre Bilbo Bolsón. Debemos adentrarnos en las nieblas de la antigüedad, donde los ecos de mitos y leyendas han perdurado a través de los siglos. Los estudiosos de la obra de Tolkien han señalado, desde hace mucho tiempo, las profundas influencias de las sagas nórdicas y los poemas épicos anglosajones en su creación. Esto no es una novedad. Lo que sí es novedoso, o al menos menos conocido, es la profundidad y especificidad de estas conexiones, que van mucho más allá de una simple inspiración superficial. Vamos a explorar algunas de las similitudes más asombrosas que sugieren que Tolkien no solo se inspiró, sino que de alguna manera tradujo o reconstruyó elementos de un pasado olvidado. ¿El anillo de poder, solo una invención? El anillo único es, sin duda, el corazón de la historia de El Señor de los Anillos. Es un artefacto de poder inconmensurable, forjado para dominar a otros, y capaz de corromper incluso las almas más puras. Su búsqueda y destrucción son el motor central de la trama. Pero, ¿sabíais que existen textos nórdicos antiguos que hablan de un anillo de poder con características sorprendentemente similares? En la saga de los Volsungos y en el poema de la Edda Mayor, encontramos el Andvaranaut, un anillo mágico forjado por el enano Andvari. Este anillo, aunque no busca dominar a otros anillos, trae consigo una terrible maldición para quien lo posee. Genera codicia, traición y desgracia. Al igual que el anillo único, el Andvaranaut pasa de mano en mano, causando ruina a sus portadores. Y, de forma escalofriante, en algunas versiones de la leyenda, el anillo es arrojado al río para intentar deshacerse de su maldición, una acción que recuerda poderosamente el destino final del anillo único en las grietas del Monte del Destino. Las similitudes no terminan ahí. La forma en que el anillo corrompe a sus portadores, transformando a seres nobles en figuras consumidas por la avaricia, es un tema recurrente en ambas narrativas. Los efectos del Andvaranaut en personajes como Fafnir, que se convierte en un dragón guardián de tesoros, y la forma en que el anillo único consume a Smeagol, transformándolo en Gollum, son paralelismos demasiado fuertes como para ser meras coincidencias. ¿Frodo o Segir? ¿El héroe destructor? En El Señor de los Anillos, es Frodo Bolsón, un humilde hobbit, quien asume la monumental tarea de llevar el anillo al Monte del Destino para su destrucción. Su viaje es una odisea de sufrimiento, sacrificio y resistencia. Ahora, volvamos a la saga de los Volsungos. Aquí, el héroe principal es Sigurd, una figura legendaria de la mitología nórdica y germánica, conocido como Siegfried en el Nibelungenlied. Sigurd es el encargado de matar al dragón Fafnir, quien, como mencionamos, es el guardián del maldito anillo Andvaranaut.
Aunque Sigurd no destruye el anillo en el mismo sentido que Frodo, su acto libera el anillo de su custodio más poderoso, y el destino de Sigurd está intrínsecamente ligado a la maldición que el anillo acarrea. Más allá de la acción directa, hay un tema recurrente en ambas historias: el sacrificio personal del héroe. Tanto Frodo como Sigurd son, a su manera, figuras trágicas marcadas por su encuentro con el poder y la maldición. Sus actos, aunque culminan en la liberación de una gran amenaza, conllevan un alto costo personal que los deja transformados para siempre. El ojo que todo lo ve, Sauron, ¿algo más antiguo? La imagen del ojo de Sauron, omnipresente y vigilante desde la torre de Barad-dûr, es una de las representaciones más icónicas del mal en la Tierra Media. Simboliza la vigilancia constante, la búsqueda implacable del anillo y la tiranía del Señor Oscuro. Pero, ¿existen conceptos similares en las mitologías nórdicas? La respuesta es sí, aunque no de una forma tan literal. En la mitología nórdica, el dios supremo Odín es conocido como el Padre de todo, y se le describe como poseedor de una visión y conocimiento inigualables. Odín sacrificó uno de sus ojos para beber del pozo de Mimir, obteniendo así una sabiduría y una perspicacia cósmica que le permiten ver y saber casi todo lo que ocurre en los 9 mundos. Si bien el ojo de Odín es un símbolo de sabiduría y poder divino, y no de maldad como el ojo de Sauron, la idea de una entidad suprema que todo lo ve y todo lo sabe es un arquetipo presente en ambas narrativas. La forma en que Sauron proyecta su voluntad y su mirada sobre la Tierra Media, sintiendo la presencia del anillo y dirigiendo a sus huestes, refleja una especie de omnipresencia que tiene ecos en la omnisciencia de Odín. La idea de una fuerza central, una conciencia vigilante que domina un vasto territorio, es el núcleo de esta similitud. La construcción de un mundo desde las ruinas del pasado. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos sugiriendo que Tolkien simplemente copió antiguas leyendas? Absolutamente no. La genialidad de Tolkien reside en algo mucho más profundo. El profesor Tolkien, como filólogo, era consciente de que las mitologías no son historias aisladas, sino que forman parte de un vasto tapiz cultural que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Entendía que los mitos y las leyendas son, en esencia, la forma en que las culturas intentan dar sentido al mundo, a sus miedos, sus esperanzas, sus valores. Y a menudo, estos mitos comparten arquetipos y estructuras narrativas porque surgen de experiencias humanas universales. Lo que Tolkien hizo, según su propia declaración, fue redescubrir una mitología. No la inventó, sino que la desenterró de los fragmentos dispersos de lenguas moribundas y textos olvidados. Imaginó cómo sería una mitología completa, coherente y profunda, que pudiera servir como base para la identidad cultural de Inglaterra, que, según él, carecía de una mitología propia tan rica como la griega o la nórdica. Él tomó esos elementos dispersos, el anillo maldito, el héroe que lo enfrenta, el ojo vigilante, y los reconstruyó en una narrativa épica que resonara con las almas de sus lectores. No es un plagio, es una recreación magistral, una interpretación de lo que pudo haber sido una mitología ancestral. Es como un arqueólogo que encuentra fragmentos de una vasija antigua, y con su conocimiento y habilidad, la reconstruye pieza por pieza, no para decir que él la inventó, sino para revelar su belleza original. ¿Un recuerdo colectivo? Y aquí llegamos a la parte más inquietante y sugerente de nuestra hipótesis. ¿Y si El Señor de los Anillos fuera la memoria olvidada de un mundo muy real? Esta idea, aunque parezca sacada de la propia fantasía, se alinea con las teorías de algunos psicólogos y mitólogos, como Carl Jung, sobre el inconsciente colectivo y los arquetipos universales. Jung proponía que existe una parte de nuestra psique que es heredada, que contiene experiencias y patrones de comportamiento comunes a toda la humanidad. Los mitos, en esta visión, no son solo historias, sino manifestaciones de estos arquetipos y del inconsciente colectivo. Si lo pensamos, las grandes obras de arte y literatura que perduran a través del tiempo suelen tocar fibras profundas en el ser humano. Resuenan con verdades universales sobre la lucha entre el bien y el mal, el heroísmo, el sacrificio, la codicia, el amor y la pérdida. Si Tolkien, a través de su profundo conocimiento de las lenguas y mitologías antiguas, fue capaz de conectar con estos arquetipos de una manera tan potente, no es posible que, de alguna manera, estuviera redescubriendo verdades universales o incluso recuerdos fragmentados de una realidad ancestral. La Tierra Media, con sus razas, sus conflictos y sus ciclos de ascenso y caída, podría ser una proyección simbólica de la historia de la humanidad, o incluso de civilizaciones pasadas de las que solo quedan ecos en los mitos.
El anillo, la codicia que engendra, la lucha por destruirlo, ¿no son acaso metáforas poderosas de las luchas del ser humano con el poder y la corrupción? El legado de una verdad oculta. Al final, la magnitud de la obra de Tolkien no disminuye al considerar estas conexiones, de hecho, se agranda. Su genio no reside en la invención pura y simple, sino en su capacidad para tomar los hilos de la antigüedad y tejerlos en un tapiz nuevo y vibrante, pero que al mismo tiempo resuena con una verdad atemporal. Así que, la próxima vez que os sumerjáis en las páginas de El Señor de los Anillos, o volváis a ver las películas, recordad esta idea. Considerad la posibilidad de que no estéis solo explorando un mundo imaginario, sino quizás también desenterrando un recuerdo colectivo, un eco de mitos tan antiguos que se confunden con la historia. Y si Tolkien, con su mente de filólogo y su corazón de narrador, fuera el guardián de una verdad oculta, un puente entre nuestro presente y un pasado tan remoto que solo podemos vislumbrar a través de los velos de la leyenda? La Tierra Media, más que una fantasía, podría ser la memoria de un mundo olvidado, susurrándonos secretos a través de las edades. ¿Qué pensáis vosotros? Dejad vuestros comentarios abajo. ¿Creéis que Tolkien realmente redescubrió algo, o es simplemente una inspiración muy profunda? Me encantaría leer vuestras opiniones.